Vivencias. Hoy el suelo me contó, me lo dijo sin querer. Ya no hay por qué temblar con los perros del ayer. Un océano que al fin... Bienvenidos a Vivencias. El martes pasado comenzamos a desarrollar el tema de equidad de género y el femicidio, y dado las diferentes aristas que tiene esta temática, decidimos dedicar un segundo programa para abordar la temática de abuso infantil y prostitución. Y para ello, en breves instantes, estaremos dialogando con la psicóloga clínica investigadora sobre violencia de género, maltrato y abuso infantil, María Noel López Collazo, y la psicóloga clínica Mariana Echeverri, especializada en MDR, que trabaja en abuso y maltrato infantil. La problemática del abuso infantil adquiere diversas formas: agresiones físicas y psicológicas, violación y abuso sexual. Ocurre en el hogar, en el barrio, en la escuela, y no escapan a esta situación las instituciones de protección y justicia. En Uruguay, entre 2007 y 2008, se registraron 359 casos de niñas y niños víctimas de violencia, en los cuales el 85% tuvo como agresor a un familiar. Además, el 83% de los adultos encuestados en el área metropolitana de Montevideo reconoció ejercer alguna forma de violencia psicológica o física contra una niña o niño de su hogar. Sin embargo, las denuncias solo dan cuenta de una magnitud parcial del maltrato, mientras que el resto queda sumergido en el silencio por miedo a las represalias, falta de información sobre cómo denunciar o por qué muchos asumen que el castigo físico y verbal es parte de la educación y la socialización. Es así como la pequeña parte de las agresiones contra los niños y niñas es denunciada e investigada, y pocos agresores son procesados. Para abordar el maltrato, UNICEF utiliza la definición de la Organización Panamericana de la Salud, según la cual la violencia es el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho como una amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Las manifestaciones de violencia que sufren niñas y niños, adolescentes, son diversas. Van desde el castigo físico hasta las formas más crueles y degradantes ejercidas por sus padres u otros familiares, como también por responsables de su cuidado en las instituciones de protección, en las escuelas o lugares de trabajo. Es importante señalar que esta problemática está presente en todos los estratos sociales. La violencia física, considerada entre comillas menos grave, se manifiesta en cachetadas, golpes en los brazos, piernas, cabeza, mientras que la violencia más grave, también entre comillas, porque no hay más grave ni menos grave, pero es así como se define, se produce por medios de golpes con objetos, latigazos, amenazas, incluso en algunos casos con armas. Por último, se ubica el abuso sexual. Además, se debe considerar el maltrato psicológico, que se produce a través de insultos, burlas, descalificaciones y encierro, y que por lo general no es identificado como violencia propiamente dicha, sino que, al igual que la violencia, como decíamos, entre comillas, menos grave, se pretende justificar como una forma de educación, pero es una forma de violencia también gravísima a tener en cuenta. Y de acuerdo a las investigaciones realizadas por UNICEF, hay más violencia cuanto menor es la edad de la niña o niña, y el abuso sexual se da principalmente, según estos datos, entre 7 y 11 años, y en Uruguay, por ejemplo, el maltrato se concentra entre los 4 y 6 años. La violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes puede afectar la salud física, como los cambios en el desarrollo del cerebro, lesiones y fracturas, ocasionar dificultad para relacionarse con otras personas, problemas de aprendizaje, dificultad para expresar sentimientos, causar problemas emocionales como ansiedad, depresión, agresividad e intentos de suicidio, y promover el consumo de drogas o las relaciones sexuales en edad temprana. Por otra parte, UNICEF
Dice que la violencia y el abuso padecido por los progenitores durante su infancia es el factor de riesgo más relevante para que exista maltrato en las familias, ya que se produce una transmisión intergeneracional de la violencia. Y el martes pasado comenzamos a desarrollar el tema de equidad de género y el femicidio, y dadas las diferentes aristas que tiene esta temática, decidimos dedicar este segundo programa para abordar, como les decía, el abuso infantil y la prostitución, y para ello nos visitan la psicóloga clínica investigadora sobre violencia de género, maltrato y abuso infantil, María Noel López Collazo, coordinadora del equipo de género, violencia doméstica, maltrato y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en la Mutualista Círculo Católico del Uruguay, responsable del convenio de cooperación entre el Círculo Católico y el MIDES, que hospeda y asiste profesionalmente a mujeres víctimas de trata de explotación sexual, comercial y explotación. Y la psicóloga clínica Mariana Echeverri, especializada en MDR, trabaja con abuso y maltrato infantil, coordinadora del proyecto El Paso, representante de la sociedad civil en espacios interinstitucionales como CIPIAB, Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia en Situación de Violencia, y Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia del Departamento de Canelones, terapeuta en MDR para la atención en situaciones traumáticas. Muy bienvenidas María Noel y Mariana, un placer, un honor contar con su presencia en Vivencias. Buenas tardes. ¿Qué entendemos por abuso infantil? ¿Es más frecuente de lo que pensamos? Bueno, tú más o menos abordaste como algunas definiciones. A mí me gusta ese término de abuso porque de alguna manera abarca como distintas dimensiones, ¿no? A veces cuando pensamos en el abuso, lo ceñimos solamente al abuso sexual, ¿no? Claro. Pero podemos como hablar de una conducta abusiva en términos generales, ¿no? Que pueden tener manifestaciones como en lo sexual o en conductas abusivas más de tipo de sometimiento físico y emocional, ¿no? Podemos hablar como de conductas abusivas que tienen diferentes formas de expresión, ¿no? En el caso del abuso sexual, obviamente, lo que está puesto en juego es la gratificación por parte de ese adulto responsable, en un lugar que está considerado de autoridad para ese niño, para esa niña o para ese adolescente, donde, bueno, lo que busca la gratificación sexual ese adulto a través de la manipulación de ese niño, esa niña o ese adolescente. Esa manipulación puede ir por diferentes maneras, digamos, ¿no? Tiene que ver con una acción directa, un tocamiento, pero también tiene que ver con otras formas como de exposición, ¿no? De exponer a esos chicos a pornografía, ¿no? O la elaboración de pornografía infantil. O sea que hay muchas más facetas donde a veces quedamos un poco restringidos porque cuando salta una situación de abuso sexual y pasa por el ámbito de la justicia es muy difícil encontrar como las cuestiones probatorias, ¿no? Si hay un tocamiento es muy difícil hoy en día como está instalado el sistema de justicia, ¿no? Como se maneja dentro del sistema de justicia el criterio de la prueba, donde aparecen cuestiones muy médicas, ¿no? O sea, por ahora está como muy restringido al ámbito de lo médico forense, y donde se considera más el tema de si hubo penetración o si no hubo penetración, como abuso sexual. Qué grave, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Porque todo lo que antecede a eso puede ser tan grave y tan perjudicial para un niño y que no se tenga en cuenta en los casos judiciales, ¿no? Que no sean definitorios capaz. Exacto, para dentro de lo que es el sistema penal en términos generales, ¿no? Quizás sí en otras órbitas sí es más claro cuando hay pornografía infantil de repente porque también hay una producción, ¿no? Concreta, ¿no? Porque el sistema penal nuestro está muy asociado al tema de la prueba. Bueno, eso está como un poco en revisión en este momento y en discusión, ¿no? Pero hoy por hoy todavía lo que tiene que ver con el abuso sexual está prendido de cosas inclusive yo no soy abogada, ¿no? Pero claro. En esto de trabajar a veces interdisciplinariamente con otras disciplinas, aparece, ¿no? Dentro de lo que es el código, ¿no? No aparece la figura del abuso sexual como tal. Es atentado violento al pudor, ¿no? Y donde aparece todavía el tema de la honra, ¿no? Aparecen como en juego conceptos que, bueno, que están
son de otra época, o sea, Claro. no están ayornados, digamos, al momento actual, Al momento. y que también transmiten una ideología, ¿no? Un concepto de a quién se vulnera en definitiva, ¿no? Si se está vulnerando la honra de esos padres. Seguimos sobre la pirámide del otro día de la base patriarcal, en cierta medida, que habíamos hablado. Estamos trabajando justamente en lo que hace a la construcción sobre una cultura patriarcal de algunas, incluso herramientas jurídicas. Esto que Mariana estaba diciendo genera la idea de que, bueno, si necesitamos pruebas objetivas, entonces la gran mayoría de los delitos de abuso sexual quedan impunes, y esa es la realidad actual, que tiene que ver con minimizar el daño que esto implica. ¿Y por qué minimizamos el daño de las situaciones de abuso? Probablemente porque hay un desconocimiento en cuanto al daño que esto genera, pero también porque los niños, niñas y adolescentes han estado siempre en un escalafón más bajo en cuanto a lo que tiene que ver con el poder en esta inequidad sobre la que está construida nuestra cultura. Y las mujeres. Y las mujeres, por supuesto, y bueno, y podríamos también las diferentes atravesamientos de vulnerabilidades que generan justamente niveles de riesgo importantes en algunas poblaciones, ¿no? Bueno, podríamos empezar a plantear lo que implica ser niña, esto implica ser mujer, y además generacionalmente, o por ejemplo estar en una franja de pobreza, afrodescendiente, podríamos empezar a buscar o tener alguna discapacidad, en fin, las vulnerabilidades son múltiples, pero específicamente hablando de la temática del abuso sexual, hay claramente una mirada donde no se le da el valor a los niños y niñas y adolescentes que realmente merecen si fuéramos socialmente justos. ¿Y el número es mayormente abusada la niña que el niño? Sí, ¿Hay mayor número? Estadísticamente hay muchos más casos de niñas. La proporción, no quiero mentir, pero yo creo que era de 8 a 2, o es bastante alta la diferencia. Sin embargo, como que en lo que hace a la clínica, por ejemplo, en mi caso personal, hay muchos casos de niños también, ¿no? O sea, claro. Después está lo que es estadístico, pero en lo que hace a lo singular, ese es un tema que nos atañe a todos, digamos. En términos de lo que estaba planteando Mariana, a mí me resonaba el título del programa de hoy, que está perfecto, es justamente prostitución y abuso sexual infantil. Y cuando decimos prostitución, justamente yo pensaba en lo que hoy en día en nuestro país es legítimo, en que si se habla de prostitución estaríamos hablando de un intercambio desde un lugar equitativo de poder, o en el supuesto de, porque yo no comparto esta forma de verlo, pero en definitiva Claro. así estaría instituido, ¿no? Alguien que se prostituye es alguien que hace un intercambio, digamos, sería un trabajo, ¿no? Esta cuestión de el cuerpo de la persona. Pero, por ejemplo, puede haber abuso sexual y no haber prostitución. No, o yo sea, iba a otra distinción más conceptual. Lo que yo quería decir es que cuando hablamos del abuso sexual infantil, inmediatamente la palabra que deviene, si pensáramos en temáticas vinculadas a lo que es la explotación, es explotación. Claro. ¿Y esto por qué? Porque justamente lo que sostiene cualquier situación de abuso, del tipo que sea, es la inequidad y la diferencia de poder. Y es por eso que está esa apreciación conceptual en cuanto a lo que se denominan explotaciones sexuales, comerciales, en el caso de niños, niñas y adolescentes. Es la terminología utilizada cuando se trata de menores, ¿no? Claro. De niños, niñas. En el caso de mujeres en nuestro país actualmente la prostitución es legal. Y donde hay un supuesto intercambio, ¿no? El explotador, digamos, de alguna manera, la figura del explotador está realizando un supuesto intercambio, ¿no? Con dinero, con especies, como se dice, ¿no? Que puede ser una canasta, puede ser un alimento. En algunos casos leído en la prensa, droga también. También. ¿Cómo se detectan estos casos? Ya se comenzó con una campaña importante en las escuelas, en los liceos, pero ¿cómo, para la gente que nos está escuchando y que les interesa el tema, qué manifiesta el niño, la niña o el adolescente? ¿Qué manifestaciones para que tomen alerta los padres, los maestros? ¿No? ¿Cuáles son las manifestaciones de este problema? En realidad hay un sinfín de indicadores, pero que son bastante inespecíficos en términos generales, donde una mirada un poco más formada puede ir como delineando un poco más el perfil y el diagnóstico en esas situaciones.
Lo que yo resaltaría y tomaría como en primer lugar, y que a mí me parece que es uno de los indicadores más específicos que podemos tener, es el relato de ese niño, de esa niña y de ese adolescente, que en términos generales desestimamos bastante. Porque la palabra de esos niños no se les cree en términos, ¿no? Cuando uno indaga un poco como en el proceso histórico de que este niño de repente manifestó, se lo dijo a alguien, pero se desacreditó la palabra, ¿no? Manifestó que tenía un problema, que tenía un secreto. Hay muchas maneras que a veces no tienen por qué venir. Me está pasando esto porque, ¿qué pasa? Depende, primero, hay varios factores. Uno es el aspecto evolutivo, o sea, no todos los niños pueden poner en palabra y conceptualizar sobre lo que les pasa. Claro. Por otro Tienen lado, miedo, vergüenza. Eso también entra en juego. Por otro lado, puedan comprender lo que les está pasando. O sea, hay etapas evolutivas donde muchas veces parte de la iniciación de lo que es el proceso de abuso es en el marco de un juego de repente, ¿no? Entonces se disfraza la situación abusiva y queda todo empañado para ese niño, ¿no? En el marco de un juego de tocamiento, de bañarse juntos, qué sé yo. Hay como algunas actividades que pueden dar a confusión para ese niño. Entonces puede estar percibiendo que hay algo que no está bien, que lo hace sentir incómodo, pero no sabe qué es, claro. ¿no? Pero bueno, poder empezar como a manifestar alguna de estas cosas desde el malestar, desde tener un secreto que el papá le hace. Digo del papá porque en términos generales son las figuras abusivas, ¿no? No estemos pensando que son personas demasiado ajenas a estos niños, papás biológicos, por sobre todas las cosas, padrastros, abuelos, tíos, o sea, personas muy cercanas, hermanos, a ese niño, ¿no? Porque para poder llegar tiene que haber algún nivel de confianza, un vínculo de cercanía que permita el acceso a ese niño, en primer lugar, ¿no? Entonces yo creo que yo lo que así levantaría, ¿no? En primer lugar como indicador es la palabra de ese niño, ¿no? Porque muchas veces también opera la resistencia de quien escucha, ¿no? ¿Te pareció? ¿Tú no comprendiste? ¿No entendiste bien? ¿No interpretaste bien? ¿Papá te estaba haciendo un mimo? Fue sin querer, capaz que te tocó sin querer, no lo quiso hacer. ¿Se entiende? O sea, empezamos a buscar muchas justificaciones en torno a estas situaciones, primero porque nos cuesta darle un lugar simbólico al tema del abuso, nos parece... primero porque tiene un impacto emocional muy fuerte y después no sabemos qué hacer con eso, entonces es como, bueno, mejor pensemos que esto no sucedió. Y además se ocurre en la casa mismo, es más complejo, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, yo levanto como por ahí, ¿no? El tema de la palabra. Estoy de acuerdo con Mariana, porque a veces uno puede plantear, capaz que algunos indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, las conductas hipersexualizadas, cuando un niño está de repente que se toca, que está insistente en relación a cuestiones que tienen que ver con conductas sexuales y llama la atención. Esto no necesariamente implica, como bien lo dijo Mariana, es inespecífico, pueden tener causas variadas, pero estaría bueno ante este tipo de indicadores por lo menos abrir los ojos, prestar atención. La enuresis, esto de no poder contener, de repente un niño que ya estaba pudiendo controlar los esfínteres, especialmente en el caso de la materia, pero también en el caso de la orina. Bueno, atender cuando hay un descontrol en este sentido, por lo menos prestar atención. Y por supuesto que siempre lo fundamental es el relato y está en el primer lugar y primerísimo lugar. Y acá lo que se juega es fundamental si este niño tiene realmente vínculos de confianza para poder hacer realmente un planteo, para poder romper este secreto que muchas veces implica amenazas que ponen en riesgo la integridad del propio niño, niña o de también algunas personas de la familia. Es muy común que las amenazas impliquen, si tú contás, yo voy a, no sé, lastimar a mamá o le voy a hacer lo mismo a tus hermanos, ¿no? Entonces muchas veces lo que vemos en los niños y niñas es esta cuestión más de intentar mantener el secreto a rajatabla, para lo cual es fundamental que tengan o cuenten con un vínculo de apego seguro que los haga sentir que si cuentan van a estar protegidos. Además de sentir la situación que capaz que los hace sentir muy mal, miedo por proteger a otro integrante de la familia, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de detectar un caso de abuso infantil, ¿qué pasos debemos tomar? ¿Qué se hace? ¿Se denuncia a la justicia? ¿Cuáles son los pasos inmediatos a seguir? A ver,
cada situación es un mundo de por sí, y por supuesto que no hay una receta preestablecida. No, pero por lo menos pasos importantes a seguir. Ahí está, la ayuda profesional es una buena medida en primera instancia, ¿no? Esto de acudir o a un equipo especializado. En general este tipo de situaciones requieren de una intervención, como dijo Mariana, interdisciplinaria. No es posible un abordaje desde una sola disciplina, o al menos no es el más indicado, o sea que si cuentan con una institución de salud, bueno, pedir ayuda ahí. La ideal es que el niño pueda tener consulta con su pediatra. En el caso de tratarse de una situación de repente que implique pruebas inmediatas, por supuesto que lo ideal sería que se haga en la historia clínica una descripción detallada de cuestiones objetivas. Supongamos que hay alguna cuestión como los condilomas acuminados que los dermatólogos pueden registrar y tomar muestras, o cuestiones que a veces, bueno, si se trata de algo que es la mayoría de los casos, que no hay ningún tipo de prueba a nivel del cuerpo del niño, bueno, yo ahí recomiendo que se haga un diagnóstico con tranquilidad, digamos. Claro. Y la medida inmediata y primera es alejar a este niño o niña del presunto agresor, porque es imposible llevar a cabo un proceso diagnóstico en presencia de quien supongamos que efectivamente está ejerciendo el abuso y la amenaza. Claro. Y la presión. Entonces, imagínate lo difícil que es para un adulto de repente a veces superar miedos cuando hay amenazas de por medio. En el caso de un niño, con la inequidad, con lo que implica la figura, por ejemplo, de un padre, ¿cuánto tiene que movilizar emocionalmente para ser capaz de poner en palabras para pedir ayuda? Porque además esto implica algunas defensas que son típicas de este tipo de situaciones, que hace que el niño, por un lado, no haya tampoco dejado de querer a ese adulto que por un lado lo protege, lo cuida, es su adulto referente, un padre, un ídolo, y por otro lado puede ser la persona que está ejerciendo este abuso sexual. Entonces es tan opuesto, en cuanto a ambivalente es la palabra que utilizamos en el caso de los psicólogos, la vivencia de esa persona, que tiende a generarse lo que nos denominamos mecanismos disociativos, que hacen más difícil aún poder como conectar estos cables y decir, bueno, lo voy a contar porque si lo cuento voy a estar protegido. Básicamente se genera un gran entrevero donde por momentos puede haber una amague a contar, por momentos lo que llamamos retractación, que es decir, no, es todo mentira, yo en realidad no dije, no, lo que dije no es, y entonces en quien está recepcionando también esto, que en general son las madres, que en general quieren creer que esto no pasó, por lo que implica, por lo que dijo Mariana, porque en realidad está siempre dentro del ámbito familiar, y esto implica una revolución, implica realmente, digamos, un tornado a nivel emocional y a nivel de lo que hace la cotidianeidad, la estructura de la familia, en fin. Entonces, creer que no pasó es mucho más fácil, y si el niño da algunas herramientas para aferrarse a eso, realmente hay que tener un apoyo importante ante estos adultos protectores para que puedan sostener medidas de protección, para que puedan mantenerse, digamos, en una postura de creer en el relato de estos niños y niñas, lo cual es una de las tareas fundamentales de los operadores, de quienes estemos trabajando en esto. Claro, o sea, reforzar, fortalecer a las adultos. Esos adultos que detectan, inmediatamente llevarlos a consulta, porque va a ser mucho más fácil el proceso, ¿no? Ahí recién se evaluará si se judicializa o no, de qué forma. En general hay que judicializar, y por lo menos yo soy partidaria de hacerlo siempre. El tema es cuándo, cómo, cuáles son las herramientas, en qué situación está este niño o niña, esta mamá, hay que evaluar todo y cómo eso. Acompañamos, porque por supuesto que el sistema judicial tiene sus pormenores o también sus fortalezas, pero en definitiva hay que saber cómo abordar esto, porque si no puede ser una debacle y simplemente terminar en una situación de mucha confusión y mucho daño. Y la idea es que, bueno, que este proceso, ese niño sea al revés, protegido, no salga y que haya dañado, justicia, digámoslo, ¿no? Las invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Continuamos en Vivencias de X30 Radio Nacional, dialogando con las psicólogas clínicas María Noel López Collazo y Mariana Echeverry sobre el maltrato, el abuso infantil y la prostitución
¿Y qué vinculación existe entre el abuso infantil, la explotación sexual y la prostitución? Bueno, en realidad justo en la pausa un poco comentábamos lo que sucede a nivel conceptual entre la diferencia entre prostitución y explotación, ¿no? Esto de que de alguna forma, lo mencionábamos también antes, la prostitución da cuenta de una suerte de intercambio. Y para que haya un intercambio tiene que haber una cierta equidad entre quienes lo llevan a cabo. En términos de, si hablamos de niños, niñas y adolescentes, siempre nos referimos a lo que es la explotación, porque estamos hablando en primer lugar, de una violación grave a los derechos humanos y en segundo lugar, por supuesto, a lo que tiene que ver con hacer un uso abusivo del cuerpo, de lo que es, digamos, estaríamos vulnerando a los derechos a quienes, del niño. Claro, sí, y a quienes realmente niño. Están en situación de fragilidad, claro. y de una diferencia de poder muy grande con quien ejerce o como cliente, digamos. En el caso de la vinculación, estadísticamente hay una cantidad importante de personas que ejercen la prostitución que refieren haber comenzado este proceso con abusos en la infancia. Esto debería investigarse mucho más, porque realmente da, por lo menos, da pie a un análisis más profundo para debatir en relación a si efectivamente la prostitución es un trabajo, una elección libre, o en realidad también es consecuencia de esta construcción cultural donde legitimamos el uso o el abuso, que sería la palabra que me parece correcta a mí, del cuerpo de una otra, en la mayoría de los casos, o de un otro, para satisfacción de quien está comprando. O sea, de alguna manera es una lógica capitalista, mercantil, puesta en la persona. Si profundizamos en esto, estaríamos de alguna forma acercándonos a lo que es la esclavitud en sí misma. Y bueno, en este caso, por lo que decía antes, yo ni siquiera hablaría de prostitución, hablaría incluso en adultas y adultos de explotación. Por supuesto, con todo el respeto de quienes ejercen la prostitución como un trabajo en nuestro país, que legal, actualmente que está legalizado. Pero a veces esto que tú planteabas, que es de alguna manera la ligazón que tiene con las historias de abuso y de abusos en la infancia, especialmente abusos sexuales, hace pensar que de alguna manera hay como una naturalización de este lugar de sometimiento que hace pensar, ¿se trata de una decisión libre? ¿Se trata de una opción? ¿O estamos ante una sociedad que legitima el abuso sobre el cuerpo de los demás? No, y además donde se habla muy poco sobre la sexualidad, ¿no? En términos generales, en Uruguay creo que tenemos como una pseudo identidad, ¿no? En esta medio pacata, ¿no? En esta cosa de que no hablamos de lo sexual, y en realidad hay una ideología que sostiene una sexualidad abusiva, ¿no? Donde uno puede hacer a través de estos conceptos, ¿no? Del cliente como algo legítimo, claro, del cliente, de un objeto, de un sujeto que pasa a ser objeto, mercancía, que en general son mujeres, que pueden ser niñas. A propósito de eso, me gustaría, si me permiten, compartir. Sí. Entre marzo de 2013 y junio de 2014, la fotógrafa holandesa Suzette Kork recorrió Uruguay entrevistando y fotografiando víctimas de la explotación sexual infantil y adolescente, ya que siendo adultas habían padecido una vida de sufrimiento, por lo que ella se opone a la prostitución legal, la fotógrafa. Y en una entrevista del País tomé un pequeño fragmento, lo voy a compartir y quiero que me digan qué piensan al respecto, que más o menos se han pronunciado. Y Suzette Kork decía: hay que separar el tema de la prostitución, que en Uruguay es legal desde los 18 años de edad, de la explotación sexual de niños y jóvenes. Cuando empecé a trabajar en el proyecto respecto a la prostitución, yo pensaba que la mujer tiene que poder elegir lo que hace como cualquier profesión, pero cuando fui avanzando vi que esa ideología de raíces más liberales es falsa. Al acercarse de verdad a este mundo se ve que nadie lo elige porque le gusta o porque es plata fácil. De todas las mujeres que entrevisté y después fotografié, una sola me dijo que era plata rápida, pero no fácil. No sé qué piensan al respecto, y qué piensan al respecto también de la legalización de la prostitución en Uruguay.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Suzette. A mí me parece que justamente el debate es profundo, digamos. Cuando se legaliza la prostitución en Uruguay, desconozco las causas profundas por las que esto se hizo, pero también había muchas enfermedades, especialmente la sífilis, que hacía que de alguna manera al llevar a cabo una legalización se podía controlar desde el punto de vista médico a las mujeres que ejercían la prostitución. Entonces, a veces uno también se va a la historia para entender los porqué de algunas decisiones. Yo creo que no podemos de alguna manera justificar lo que a mi entender es una suerte de abuso y de forma poco solapada de esclavitud detrás de conceptos liberales, más allá de que muchas de las defensoras justamente de esta legalidad son las propias prostitutas y las respeto mucho. Lo que yo me pregunto es si realmente se trata de libertad o si se trata de una naturalización. Miremos, por ejemplo, los medios de comunicación, hay una suerte de erotización a edades tempranas de las niñas. Eso te iba a preguntar, ¿los medios influyen en toda esta temática? Sí, por supuesto, el atravesamiento de género en lo que hace, por supuesto que creo que el 90% de las prostitutas son mujeres, por supuesto que las mujeres trans, desde el punto de vista del género, incluso son más vulneradas, o sea, el atravesamiento de género de la prostitución debe estar siempre en la mirada, porque no es porque sí, esta diferencia tan importante, donde ya las niñas desde muy pequeñas son erotizadas, hay una mercantilización del cuerpo de las mujeres en los medios de comunicación. Bueno, yo me vuelvo a referir al programa de Tinelli, donde generalmente se está haciendo como una alusión a la broma de que todas las mujeres logran tener determinados lugares porque se prostituyen, ¿no? Como en broma, pero es terrible, por supuesto, a nivel de las imágenes, del lugar en el que cada uno está, y siempre el varón desde este lugar más de el empoderado, de lo económico, que de alguna manera se naturaliza que pueda consumir cuerpos de mujeres, en cualquier término, pagando por prostitución o comprando una revista que lo que tiene es una mujer desnuda en la tapa. Digo, es como que esta mercantilización la naturalizamos, y tal vez detrás de esta naturalización profunda, bien patriarcal, también está nuestra idea liberal de que la prostitución, pero no es tan inocente, este atravesamiento de género donde varones y mujeres no están en situaciones similares ante esta realidad. No, y además donde los varones quedan bastante invisibilizados, ¿no? En todo este asunto, ¿no? Estos clientes quedan desdibujados como clientes ahí, ¿no? Pseudonominados, o porque deberían ser llamados explotadores en realidad. Y no quedan como muy en el tapete, inclusive en esta reglamentación, ¿no? De la prostitución, no sé cuán protectora ha sido, no tengo como el detalle la reglamentación, pero no sé cuán protectora ha sido para las mujeres o las personas que han desarrollado como la prostitución en edad adulta. Bueno, nos cuesta mucho también como sacarnos estos términos, ¿no? De prostitución y incorporar el tema de la explotación, en definitiva. Pero lo que quiero decir es que no sé cuán cuidadas han quedado en ese proceso y cuán invisibilizado ha quedado el varón, que bueno, que en realidad arriesga bastante poco, ¿no? En todo este proceso de ser mirado, ¿no? En la transformación cultural, porque en realidad acá lo que hay que hacer es como un cuestionamiento de por qué tiene que tener estas facetas la sexualidad, ¿no? De comprar y vender, ¿no? De poder como, entre comillas lo digo esto, sí, ¿no? Sí, ¿por qué tiene que pasar por ahí, ¿no? Pues si somos adultos podemos, ¿no? No es que puedo. Cuando uno empieza como a entrar en algunos canales, ¿no? Hubo un seminario que estuvo organizado por ese proyecto que de Luz Roja se llamaba ese proyecto que funcionaba, que estuvo trabajando con el tema de explotación, donde la ONG El Paso también junto a Suzette estuvieron trabajando en sensibilizar con respecto al tema de la explotación sexual. Y algunos invitados que habían venido hoy, en particular Maquiavelo, que había venido de Chile, traía como algunas ideas que traían quienes consumían, ¿no? Quienes hacían un uso abusivo de su lugar de autoridad con respecto a niños, ¿no? Que explotaban sexualmente a niños y niñas en Chile. Y traía como algunas frases de justificación, ¿no? De esos adultos, ¿no? Bueno, les mató el hambre, ¿no? Por lo menos yo les doy una mano.
como están en la calle, ya tienen otra vida, otra sexualidad, para ellos no es nada, es ligerita. O sea, lo que quiero decir es que a esta situación hay un sostén ideológico, ¿no? Hay un pensar y una cultura que sostiene estas prácticas, ¿no? Y en la medida que no peguemos ahí, no vamos a pegar en la transformación de la conducta, Seguimos ¿no? con la sociedad patriarcal y con la pirámide que empezamos hablando el programa anterior, porque lamentablemente. Las invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Solamente lo que más te guste. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con las licenciadas María Noel López y Mariana Echeverry. Y hay algo que es fundamental, que creo que es un tema que se está debatiendo, que es respecto al consentimiento que hay de las relaciones sexuales que ampara la ley a partir de los 12 años. Si en la niña o niño consciente, la ley ahí empieza a ver los casos de diferente manera, y es algo que se está discutiendo y que es bastante serio y grave para los casos que después son llevados a la justicia, ¿no? Sí, en realidad, capaz que yo la única salvedad que haría además es que no se trata de que los adolescentes no puedan desarrollar una sexualidad activa, ¿no? O sea, no Claro. se trata de cerrar ese capítulo, ¿no? Y que no puedan consentir relaciones sexuales. El tema es que lo hagan con libertad y no en una relación de desigualdad y de inequidad que quede como desdibujada, ¿no? Claro. Que quede desdibujada culturalmente, ¿no? Entonces, tenemos que sí considerar que hay relaciones de inequidad dadas por diferentes cosas. La edad es un factor, por ejemplo, ¿no? Claro, no vamos a estar con Pero- regla, ¿no? A ver si pero- tiene 13 y el En chico realidad, tenía 17. claro, pero sí. aclaremos, porque no estamos hablando de jóvenes o de adolescentes de una misma edad, estamos hablando de un niño, niña, joven de 12 Con años un que adulto. consiente con un adulto. La Exacto. relación, a eso es a lo que vamos, ¿no? Claro, el problema que se genera ahí es si después de 18 sos adulto y hasta los 18 no, pongamos el ejemplo de una chica de 17 con un chico de 18. Ahí se complica. Por eso, a De niveles 22. jurídicos hay que tener como, bueno, a ver, ¿cuál sería la herramienta? ¿Por dónde se establece que hubo o no hubo inequidad? Como decía Mariana, la edad es tal vez la variable más objetiva y a veces es tan evidente. Yo me estoy acordando ahora del caso, por ejemplo, del empresario de Punta del Este de 75, aproximadamente 74 años, que estaba contratando servicios sexuales, o sea, explotando sexualmente a un adolescente que tenía 15. Él planteó que, bueno, que ante la duda de si realmente era menor de edad, él le había preguntado y la respuesta de ella había sido que no, que era mayor. Entonces, en su momento había quedado, de alguna manera, exonerado de sus responsabilidades en el argumento de yo no sabía que era menor. Incluso hubo una campaña muy importante porque acá está esto que dice Mariana de la invisibilidad de quien está contratando servicios sexuales o explotando sexualmente, de alguna forma sería la palabra correcta, porque en realidad decir yo no sé que es menor Es una manera fácil de evadir la facilísima. responsabilidad, ¿no? Es como que te diga, o sea, porque estamos hablando de algo. Es que además No en te otras pedí- leyes no vale, no porque te si tú pedí vas la- conduciendo... no te pedí la y Yo no sabía que cédula. había un semáforo, que había un pare, Claro. fuiste, no, o sea, No le ¿qué pidió la pasa? cédula. Pero la gravedad de lo que estamos hablando, o sea, vos decís, se trata de una adolescente que está siendo explotada sexualmente. O sea, estamos haciendo un daño de una magnitud a un ser humano, un nivel de vulneración terrible, dantesco, y el argumento para quedar impune es yo no sabía que era menor. Entonces, obviamente que acá hay un atravesamiento ideológico que de alguna manera genera una suerte de impunidad, que es lo que se está revisando ahora en la reforma del Código Penal, que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles serían los criterios para establecer? Porque ya ves las dificultades, ¿no? En esto de Claro. ¿es mayor o no es mayor? ¿Y qué es ser mayor? Y acá está la variable de lo que hace al desarrollo evolutivo de una persona, en niñas, en varones. Lo que me queda claro a mí, por lo menos como psicóloga clínica, es que una niña con 12 años, que es la edad actual, no está en condiciones de consentir o de tener de alguna manera una idea clara de lo que puede significar un consentimiento para tener relaciones sexuales, una
potencial maternidad o qué es lo que significa la explotación es una o lo que niña. significa decidir 12 libremente años algo. es un niño todavía. No quiero decir con esto que se deba censurar lo que es el desarrollo sexual y afectivo sexual de un adolescente, porque es diferente, como me digas, o sea, con gente, con otros chicos de su edad puede haber una exploración, búsquedas. Esto es bien claro, cuando se trata de explotación o abuso, quienes lo miramos con ganas de esclarecer, se ve claramente, ¿no? En este caso había una contratación de servicios a través de, en este caso del empresario de Punta del Este, que por suerte hace un mes más o menos se revisó la situación, entonces se lo procesó efectivamente por lo que había sucedido, pero tuvo que haber la sociedad civil y los movimientos, incluso algunos organismos del Estado, plantearon la incomodidad y el repudio a esto, que era como un antecedente de decir, ok, si pasa esto, la defensa es muy clara, decimos que no sabíamos que era menor y ya está. No le pedí la cédula y listo. Y bueno, hay un caso muy famoso también de un docente en Paysandú que embarazó a una alumna de 14, teniendo él 35 aproximadamente, y bueno, incluso... Y así hubiera tenido 21 o 22, era jugando, era docente, y ahí es donde aparecen estas otras variables de inequidad, ¿no? O sea, que quedan como invisibilizadas, no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, no, pero en este caso sí, fue procesado sin prisión, tenía prisión. una más bien, sí, tenía que ir a hacer como visitas, digamos, son penas diferentes, se tenía que presentar, pero por el delito de haber inducido al aborto a la menor, porque la menor quedó embarazada, o sea, esta adolescente... él le proporcionó los misoprostoles y demás, y fue, bueno, ese es el único delito que se le encontró, porque como ella había consentido por esta ley misma que estábamos pero lo que dice Mariana es mencionando. lo más significativo aquí, es que se trata de un docente. Un docente, claro. Entonces, seguimos con la misma línea de uno no entiende, no cierra desde una lógica justa, hay una mirada claramente impune ante este tipo de delitos. Y las niñas, antes de irme a la última pausa, que sufren abuso sexual y son sometidas a la prostitución, generalmente de mayores, ¿siguen el camino de la prostitución o se abren camino en la vida de otra forma? No necesariamente. Lo que sí es a la inversa, ¿no? En general, quienes en una etapa adulta están siendo explotadas sexualmente, siendo adultas, cuando uno indaga en la historia personal, se encuentra, ¿no? Con situaciones de abuso en la infancia, abuso sexual en la infancia, ¿no? Sí, en ese sentido sí, ¿no? No al revés, no es que porque uno haya vivido una situación de abuso sexual en la infancia necesariamente desemboque en su vida adulta continuar en una situación de exposición y de explotación. Para eso obviamente tienen que haber respuestas que puedan sostener, claro. Respuestas que no son solamente que pasen por el tratamiento, sino por la comunidad en términos generales. Nosotros, que hace muchos años que venimos trabajando en esto, además de abogar por una buena respuesta desde lo que tiene que ver con la intervención interdisciplinaria, ¿no? Que tiene que ver con el acompañamiento jurídico, pero también en salud y también en los servicios sociales que pueda tener esa persona, ¿no? También abogamos por la comunidad, ¿no? Porque la sociedad en términos generales le dé fuentes de trabajo también, ¿no? Eso es mucho más adelante, pero mucho antes también se da la estigmatización, el aislamiento, claro, ¿no? La falta de respuesta, la falta de contención del mundo adulto, la no comprensión, ¿no? Porque por un lado nos sentimos como muy sensibilizados, ay, pobrecito, vivió abuso, no sé qué, pero a la primera de cambio, cuando están en una crisis, ¿no? Que no se contienen, bueno, no, a mí no me lo mandes más a la escuela porque acá en la clase yo no lo puedo tener, tengo 20 alumnos más y yo no me puedo hacer cargo. Entonces empiezan a haber respuestas desde la comunidad también, ¿no? Que no acompañan un proceso de crecimiento, claro, en derechos, y en de definitiva. Inclusión. Y de inclusión. Entonces creo que va más allá, digo, si bien no es un camino trazado hacia la explotación, creo que igual nos tenemos que replantear como sociedad qué tipo de respuestas damos y cómo contenemos como mundo adulto a estas vulneraciones que se dan en la vida de estos gurises, ¿no? Y desde cada uno de nosotros cómo podemos incidir positivamente o negativamente en las respuestas que demos, digamos, ¿no? Cada uno desde el lugar que le toca. Es verdad que, bueno, que la mayoría de las personas que están dentro de diferentes ámbitos del Estado en términos particulares, pero también nos sentimos un poco como sobresaturados, digamos, ¿no? La falta de recursos, la falta de disposición, ¿no? De recursos humanos, de dinero para dar una respuesta adecuada, es algo que
hace hacer agua, digamos, hoy en día, ¿no? Que una maestra tenga una clase de 40 alumnos, ¿no? Que no tenga un equipo interdisciplinario que pueda ayudar al niño, ayudarla a ella. O sea, hay como una cadena ahí también, ¿no? No es que hago cargo solamente a la maestra, eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno. Pero todos nos tenemos que replantear desde dónde sostenemos esto. Bárbaro, les invito a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Continuamos en Vivencias X30 Radio Nacional y terminando los 2 últimos minutos el micrófono es de ustedes. Bueno, yo en realidad, un poco por lo que planteaban en el bloque anterior, me gustaría destacar esto de que, bueno, el abuso sexual es estadísticamente bastante alto. 1 de cada 8 mujeres, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, sería víctima de algún tipo de abuso sexual, en el espectro entero de las variables que tiene el fenómeno. Uruguay, en cuanto a lo que hace a explotación de niños, niñas y adolescentes, es país, y de mujeres, en lo que hace la trata de mujeres, es país no solamente de pasaje, sino también de destino de estas víctimas, y la trata y la explotación sexual comercial es un fenómeno que no está teniendo, como Mariana bien decía, a nivel de la comunidad, pero tampoco a nivel del Estado general, la atención que merece. Está como puesto un poco solapado. También el hecho de que muchas veces la prostitución supuestamente legal en realidad está escondiendo una explotación, que todos lo sabemos, la famosa figura del fiolo, vulgarmente llamado así, ¿no? El proxeneta, claro, que de alguna manera es una explotación pero que está naturalizado, y en realidad no estamos hablando de un trabajo, sería un delito también, ¿no? Y muchas veces no lo miramos como tal. Y en esto que tú preguntabas, bueno, ¿se puede salir? Muchas veces la explotación de niños, niñas y adolescentes comienza en los barrios, comienza más desde un vecino al que a cambio de la canasta, a cambio de una plata por mes. Yo he tenido en mi consulta situaciones de estas y no son poco usuales, digamos, cuando en situaciones de vulnerabilidad social importante, de repente, bueno, a cambio de un intercambio mercantil, el niño o la niña va a la casa del vecino y ahí se cometen los abusos, la explotación sexual, que es como un preámbulo de lo que luego a veces pasa a redes de trata, que justamente incluso pueden hacer como por diferentes departamentos de nuestro país, mover a las víctimas, y incluso muchas veces a nivel internacional. Traspasan fronteras. Claro, entonces, ¿cómo se puede salir? Cuanto antes se detecta una situación y se comienza a reparar, más digamos adecuada va a ser la salida. El tratamiento debe implicar trabajo psicológico, médico, y una contención comunitaria y social que implica la inclusión laboral, que implica un trabajo con la familia, con la comunidad, que si no se hace en equipo y con recursos suficientes tiende al fracaso. Entonces, lo primero es detectar, y tal vez si vamos a un poquito antes, prevenir todo esto con cambios de los códigos, sanciones mucho más importantes a quienes están implicados en este tipo de delito, y revisar a ver desde qué ideología estamos realmente construyéndonos como sociedad y a niveles de los ámbitos jurídicos. Sí, yo simplemente, que sé que estamos pasados ya de tiempo, retomar esto del compromiso de la comunidad en términos generales. Yo creo que a veces pensamos que es un problema que tienen otros, un problema que tienen que responder otros. Es verdad, el Estado tiene responsabilidad, y como sociedad civil, de repente organizada o no, podemos hacer nuestro aporte, ¿no? Nuestra presión también para que las cosas vayan en esas líneas, porque bueno, se destinan recursos para algunas cosas y a veces no para otras, claro. Pero independientemente de esa presión y de las respuestas que el Estado tenga que dar, también como comunidad tenemos que aportar para esta transformación que tiene que ver con la transformación cultural de cómo entendemos las relaciones entre hombres, mujeres, trans, ¿no? Las relaciones humanas en términos generales. Un teléfono para los que se quieran comunicar en casos de abusos que tú, María Noel, el otro día proporcionaste. Bueno, también mañana también puede pasar. Mariana, en el caso del Círculo Católico está el celular de violencia doméstica, que es 099-452-997,
y siempre estamos disponibles a la comunidad toda para orientar y para... No sé, Mariana, si tú también tenés algún teléfono donde se pueda sí, comunicar. el paso es el 2-309-6171, pero nosotros en realidad tenemos un convenio que es con INAU y es a través de INAU el ingreso, o sea que en realidad es el 0800 5050, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos fueron los minutos, María Noel, Mariana, un placer. Quedan convocadas para otro programa entero. Muchísimas gracias a la audiencia, a nuestros compañeros Marcelo Díaz, Gabriel Juncal y Eduardo Fernández en controles. Nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Gracias a ti. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero. Vivencias.